Volvemos. Estamos en comunicación con Jorge Altamira, que Elsa lo va a presentar. Hola, buenas noches. Jorge Altamira, dirigente de Partido Obrero Tendencia. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nain Garnica, Alan Rodríguez y Elsa Ponce, los saludamos desde Catamarca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, muy atentos a escuchar en primer lugar una caracterización suya sobre esta transición de la pandemia, en este caso en Argentina, alrededor de dos o tres notas que a usted le parece que son centrales para caracterizar el escenario político nacional. Mira, en primer lugar, en estas últimas horas, el tema de la pandemia ha sido conmovido, ha sido un poco sacudido por las promesas de una vacuna. Algunos laboratorios se encuentran en una fase más avanzada, otros en una fase menos avanzada, pero que consideran que ya la tienen. Es decir, que ha abierto una suerte de expectativa. ¿Cuál es el fundamento de esa expectativa? No lo tengo claro. No lo tengo claro porque la misma información señala que, bueno, hay que experimentarlo todavía más, hay que ver la eficacia que tiene en el tiempo esta vacuna, 3 meses, 6 meses, 1 año. Eso es muy importante. Una vacuna con una efectividad de corto plazo cambia poco el panorama general. Este es un aspecto de la cuestión. El segundo aspecto de la cuestión, que me parece que es el más importante, es que se puso de manifiesto el derrumbe del sistema de salud en el mundo. Esto es fundamental. Vivimos en una época de grandes avances tecnológicos, incluido la medicina, y sin embargo, bajo la dirección del capitalismo, el sistema sanitario está subinvertido. Subinvertido en primer lugar el sector público, donde hay una política adrede de desinversión para abrirle campo al sector privado, y en el sector privado una explotación muy, como le diría, muy pérfida de una característica que tiene la salud, que en economía se llama una demanda inelástica. ¿Qué quiere decir inelástica? Si algunos productos aumentan de precios, los dejo de comprar y voy a otros parecidos que no hayan aumentado. En el cambio, en la salud, cualquiera sea el precio del medicamento, uno tiene que ir a comprarlo. Esa es una ventaja monopolística que tiene la entidad o la empresa que está dedicada al trabajo farmacéutico. Entonces, ¿qué ocurre? No ha habido ninguna prevención, a pesar de muchos estudios que se han producido en el terreno de una vacuna contra virus que estaban anunciados, porque eso significaba invertir sin saber cuándo se va a aplicar, y por lo tanto restándole capacidad de beneficio a esa inversión de capital. En cambio ahora es la miel, es el paraíso. Hay una demanda de miles de millones y por lo tanto una capacidad de beneficio extraordinaria. Y aunque eso no se traduzca necesariamente en el precio, y ahora voy a explicar por qué no se va a traducir, implica fabulosas ganancias porque estas vacunas están siendo fuertemente subsidiadas por el Estado. En el caso de Estados Unidos, Trump ha dedicado miles y miles de millones de dólares tanto a una que se está haciendo o probando en Estados Unidos del laboratorio Pfizer, como también ha apoyado esta de los ingleses, Oxford, AstraZeneca. Entonces el subsidio reemplaza en este caso el precio, porque si ante una vacuna contra el coronavirus las empresas se abusaran del precio, tendrían una rebelión generalizada de los pueblos, porque todo el mundo está desesperado por volver a la normalidad y una vacuna podría dar esa oportunidad y no permitiría de ninguna manera que se abusen con el precio. Esto me parece que es la cuestión fundamental. Se manifiesta también en el tema del nivel de contagios y el nivel de muertes en el personal de salud.
que obedece en su mayor parte a la falta de un equipamiento adecuado. Yo a veces tengo la oportunidad de ver la televisión brasileña y eso es una denuncia constante. Nuevamente esta desinversión. En cambio, para grandes especulaciones inmobiliarias, grandes negociados, poner un casino, etcétera, sobra el dinero. Entonces hay una lógica capitalista que va contra la lógica de la salud. El público viene escuchando mucho, digo el público, los lectores, los consumidores de información, los ciudadanos, que que Alberto Fernández ha liderado de una manera diferenciada la gestión de la pandemia en relación a otros gobernantes de América Latina, incluso del mundo. Nos interesa cuál es su caracterización en este sentido, si cómo se ubica el gobierno de Fernández en esta coyuntura, cuáles serían, si las tiene, las notas específicas, positivas, digamos, de esa gestión, y particularmente, para que luego pasemos al otro punto que nos interesa, que es la renegociación de la deuda. Mira, ocurre lo siguiente, yo no le daría, por lo que le acabo de decir, yo no le daría ningún punto a favor a ningún gobierno, inclusive con la limitación siguiente. Hay gobiernos que subieron 2 meses antes de la pandemia, y hay otros gobiernos, como el caso de Fernández, que subieron 4 meses antes de la pandemia. Entonces uno dice, bueno, no le podés reprochar, el hombre recién subió. ¿Por qué le digo que tampoco esto vale? Porque son gobiernos que suceden otros gobiernos en el marco del mismo aparato estatal. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Si viene un gobierno y se maneja con un determinado aparato estatal y un aparato de salud, viene otro gobierno y se maneja con el mismo, etcétera, después no importa cuánto tiempo hace que están o cuánto tiempo no, porque representan una continuidad de una falencia absolutamente fenomenal. Entonces ocurre lo siguiente. El gobierno decreta una cuarentena o un aislamiento obligatorio muy intenso, otros gobiernos no, algunos sí, otros en el medio, pero cuando uno recorre todo el proceso, terminaron todo lo mismo. Porque nosotros hoy, después de tanta cuarentena, estamos en picos cada vez mayores y colocándonos ya cerca de los países que pilotean todo esto. Hay otros que no empezaron así, arrancaron con muchos contagios y eventualmente fallecimientos, recularon ante el temor y volvieron hacia una cuarentena. Y entonces algo pararon, etcétera. Al final del camino todos terminaron en el mismo lugar, absolutamente todos en el mismo lugar. Y le voy a dar un ejemplo que me parece significativo. Uno de los gobiernos más conservadores y derechistas del mundo es el gobierno del Reino Unido. Ahora, el gobierno del Reino Unido forzó a las empresas privadas de salud, me refiero particularmente al sistema médico, al sistema de atención médica, a que se integrara un plan único con el Estado en la atención del coronavirus, quiero decir, de los pacientes afectados por el coronavirus, y se estableció una auditoría para vigilar de que las tarifas del servicio no se modificara en absoluto y que no incluyera la utilidad empresarial. Eso es un gobierno derechista y conservador, porque obviamente no hubiera podido bancar el gobierno, que tiene un déficit muy grande, no hubiera podido bancar este nivel de atención si encima tenía que remunerar de ese modo a las empresas privadas. En Argentina, que tenemos un gobierno que dice ser de centro izquierda, no ha hecho eso. Las empresas privadas, las prepagas, etcétera, siguen haciendo su agosto con todo esto. A la mayor parte de sus clientes o afiliados o socios no le presta ninguna atención porque lo reservan todo para el coronavirus, por lo tanto no hay ese tipo de atención. Entonces, como usted ve, variando de una cosa a la otra, todos más o menos todos se han ubicado en el mismo lugar.
Obviamente que gobiernos como los de Bolsonaro, Trump, inclusive Piñera de Chile, llevaron hasta sus últimas consecuencias la idea de que la economía no tiene que parar, porque lo que importa es que el capital siga funcionando. Y lo de las vidas veremos de cómo actuamos, mejor o peor, pero lo importante es que el capital no pare. Bueno, llevaron adelante esta política, ahora la llevaron con limitaciones. Los estados, que son las provincias en Brasil, y muchos estados que son las provincias en Estados Unidos, rechazaron esto y aplicaron cuarentenas. Entonces usted ve todo este tipo de contradicción. Ahora en este mismo momento, están abiertas todas las industrias en Argentina y la tasa de contagios en industria es fabulosa. Alrededor de 200, 300 por empresa. Me refiero a grandes empresas. En la zona acá de la Panamericana, está en la prensa nuestra, fábrica por fábrica. ¿Por qué? Porque no invierten nada en los protocolos, porque eso aumenta los costos y disminuye la ganancia. No hay jornada de 6 horas, sin tocar el salario, por supuesto, porque eso resta la ganancia. Y es importante. Usted piensa que no hay jornada de 6 horas para enfermeras, camilleros y médicos. Usted puede estar 8 y 12 horas bajo la tensión de atender sistemáticamente a gente que tiene este tipo de contagio, con los riesgos de terminar en una unidad de terapia intensiva. Ya no se podía normalmente en el pasado, y yo fui autor de varios proyectos para reducir, y luego mis compañeros que me sucedieron en la legislatura, para reducir el horario de trabajo de una enfermera. Y nada, siguen trabajando 12 horas y ganando extremadamente mal. Bueno, entonces usted tiene un elevado nivel de contagio. ¿Han vuelto a la fase 2 en las fábricas? ¿Han vuelto a la fase 1? No. El capital tiene que seguir ganando. Hay otra cosa, no quiero extender, no me parece que estoy aprovechando su buena voluntad, pero le voy a comentar algo más, aunque no quisiera extenderme mucho. Le quiero comentar una cosa muy importante. El gobierno está dando subsidios para pagar salarios, para pagar el ingreso familiar de emergencia, para créditos a tasa de interés inferior, etcétera, y tiene un déficit fiscal, etcétera. ¿Quién financia todo eso? Eso lo financia enteramente el sistema bancario, porque el dinero entra al sistema bancario y el Banco Central lo absorbe entregándole títulos de deuda a los bancos a una tasa de interés del 40%. Es decir, que esta pandemia es un gran negocio del sistema bancario privado argentino. Preocupado de que el negocio solamente lo están haciendo los bancos, el ministro de Economía ahora empezó a endeudar al Tesoro para que no sea solo el Banco Central el que se endeude. Y usted fíjese en los diarios, cuando licita nueva deuda y emite bonos y todo lo demás, por de pronto paga una tasa que ya incluye la inflación. Y arriba de eso, un porcentaje. Como la inflación está en el 40% más el porcentaje, son tasas de interés estrafalarias. Entonces, vamos a una crisis financiera por una financiación de la pandemia en el interés del capital bancario por un lado y de los inversores financieros por el otro. ¿Qué relación tiene eso con la actual con la tan anunciada renegociación de la deuda externa? Bueno, forman parte y generan un gran paquete. Mire, en primer lugar, esta deuda tiene una característica que hubiera obligado a cualquier gobierno relativamente honesto a investigarla antes de discutir si se paga o no. Porque cuando Macri endeuda a la Argentina en 2 años de una forma extraordinaria, ¿cuál es el motivo de ese endeudamiento? El motivo del endeudamiento es que durante el periodo, los últimos 3 años del gobierno anterior de Cristina Kirchner, para evitar la devaluación del peso y para evitar que salga dinero de dólares de la Argentina, se bloqueó el pago de dividendos y utilidades al exterior. Entonces cuando venía una empresa y decía, bueno, me tengo que girar
este dinero al exterior y dice, no lo podés girar, no hay dólares, ¿por qué no haces una cosa? Los pesos que ganaste acá, invertirlos acá mismo, hace otro negocio, pero no podés girar. Uno de los motivos de la crisis política que hubo en ese momento es que el capital quería retirar ese dinero porque quería pagar a sus accionistas, quería pagar las utilidades, quería pagar los dividendos y se iban acumulando las cuentas y no lo podía sacar, porque el Banco Central no tenía los dólares para dar, etcétera. Entonces Macri endeuda a una velocidad fenomenal a la Argentina con el único propósito de que estas utilidades, estos dividendos sean pagados a sus casas matrices. Y ahora la deuda que él contrajo para que estos capitalistas giren sus utilidades y dividendos la tiene que pagar el pueblo argentino, porque la va a pagar el Estado a través de impuestos, rebaja de salarios o despidos, o como ya lo está haciendo, desarticulando el ajuste por inflación de las jubilaciones. Entonces acá había que haberlo investigado, porque esto fue un negociado. Macri representaba los intereses de la gente que tenía que sacar, empresas, compañías argentinas, internacionales, que querían sacar plata del país, y entonces endeudó al país para que esta gente pueda sacar su plata. Es decir, este es uno de los grandes desfalcos de la historia de la Argentina, que probablemente encabeza el ranking mundial de desfalcos en la historia mundial, por su magnitud y por las crisis, la crisis del año 90, 1890, los varios episodios de crisis de esta magnitud, cuando se fue a la dictadura militar. Entonces, primero, es un desfalco. En segundo lugar, este desfalco es premiado integralmente por varios motivos. Una, no hay quita de la deuda. La deuda era, por ejemplo, con este sector que se negoció 65.000 millones de dólares, 65.000 millones se le va a pagar. Hay una reducción del interés, pero es una reducción tramposa. ¿Por qué es una reducción tramposa? Porque la deuda se contrajo al 7% de interés, cuando en el mercado internacional se pagaba el 3,5%. Ahora el gobierno le pone el 3,5%, consigue reducirla al 3,5%, pero en el mercado internacional esto es 0%. Entonces es tramposo, porque ¿quién le va a poner un interés del 7% a un país o a una entidad privada cuando el mercado mundial está a 0%? De manera que es un negociado fenomenal. Lo único que ha obtenido el gobierno es que los plazos de pago se invierten. Se va pagando menos en los próximos años y muchísimo más en los años posteriores. Esto termina, según todo el último bono que hay, termina en el año 2046. Eso significa que Argentina va a estar clavada con una deuda enorme. ¿Por qué? Porque de aquí a 2046 el funcionamiento económico va a reclamar créditos del exterior, que van a aumentar este crédito existente. Es decir, que no es que en 2046 nosotros hemos pagado todo. En el 2046 estaremos en el triple de lo que debemos ahora, como ahora estamos en el triple de lo que debíamos hace 10 años. Entonces esta es una esclavización financiera permanente que se va a hacer más dolorosa por una circunstancia. Que la economía argentina funciona con pesos, la deuda está con dólares, entonces la devaluación constante del peso incrementa la deuda real de Argentina, que hay que calcularla en pesos. Claro. Porque en pesos se produce, en pesos se vende, en pesos se consume. Claro. Entonces lo que en definitiva importa para la salud del pueblo argentino es lo que hay que pagar en pesos. Y esto se va a multiplicar, porque bueno, la devaluación se produce todos los días, y todavía se va a hacer más intensa en un futuro próximo. Aquí mi compañero tiene una pregunta. Jorge, lo saco un poco de la coyuntura. ¿Cómo evalúa, pero bueno, no tanto, cómo evalúa usted el movimiento de los trabajadores en un momento histórico en el que el capital cada vez más
más alianzas está trazando con la tecnología. Tal vez en Argentina todavía es muy incipiente, pero en otros países el sistema tecnológico se va imponiendo sobre el trabajo, sobre el trabajo manual, sobre las formas de trabajo tradicionales. ¿Cómo evalúa usted este desarrollo? Hace poco salió la ley de teletrabajo y esta pandemia ha agudizado un poco esa situación. ¿Cómo ve, no digo haciendo futurología ni nada, pero cómo ve esa... Voy a tratar de ser sencillo, ¿no? lo que más está a la vista, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, si uno sigue las huelgas que hay en los Estados Unidos, uh-huh, se concentran en estos sectores nuevos. Bien. Porque estos sectores nuevos tienen un sistema de trabajo precario y pagan pésimos sueldos. Uh-huh. Es un hecho muy importante. Y lo hacen aprovechando el cuadro social malo del país. Porque le voy a explicar lo siguiente. Una empresa tecnológica es una empresa que acapara un conocimiento que no es de ella, sino un conocimiento que usted lo tiene en la nube, uh-huh, es decir, en el sistema de información de todo el sistema de Internet, de las redes. Por lo tanto, acapara eso y establece por un tiempo una suerte de monopolio o una suerte también de ventaja de trabajo que le permite tener una ganancia superior. Uh-huh. Ahora, a su trabajador no le transfiere esa ventaja monopólica, ese acaparamiento de conocimientos en términos de salarios, no. Lo que hace es considerar que el resto de los trabajadores, no lo de la tecnología, sino el resto de la industria, del comercio, etcétera, tienen salarios bajos. Y entonces le dice al trabajador tecnológico, mira, están pagando este salario, yo te puedo dar un peso más, si no te gusta anda a laburar al otro lado. Es decir, corre al trabajador con salarios que pagan industrias menos productivas que las tecnológicas, y a su vez aprovecha estos sistemas de apps o de, bueno, hay otra palabra pero no me acuerdo ahora, para obtener ganancias extraordinarias. Entonces las consecuencias son huelgas. Por ejemplo, la zona de Estados Unidos que más huelgas tiene es en Seattle, en el estado de Washington, que queda al noroeste de Estados Unidos, en la frontera con Canadá. Ahí están Amazon, Apple, Boeing, uh-huh, todas las industrias de punta, y en este momento Seattle es una ciudad completamente radicalizada. Hay 2 zonas de la ciudad que están ocupadas por manifestantes. Claro. Entonces ha provocado una revuelta generalizada. En segundo lugar, la tecnología que nosotros vemos todavía es insignificante. ¿Por qué? Porque uno ve, por ejemplo, Mercado Libre, Amazon, que distribuye los paquetes, pero la clave de la revolución tecnológica es incorporar la tecnología a la industria, la automatización efectiva del trabajo. Uh-huh. Y eso no está ocurriendo, sino a una escala muy mínima, uh-huh, porque no hay mercado para la producción que permitiría la introducción de esa tecnología. Hay recesión, hay caída de la tasa de beneficios, y la prueba de que es así, sin necesidad de ofrecerle una estadística, es la guerra comercial. Porque ¿qué significa la guerra comercial? Significa que el mercado se ha hecho chico para 2 competidores. Uno tiene que echar al otro. Eso ocurre cuando no hay un ascenso económico. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo. Hoy mismo a la mañana leí el diario y Trump ratificó un arancel del 25% a la Unión Europea, sus aliados en la última guerra mundial, no a China. Claro. Entonces, como usted ve, esta tecnología se da en un marco de crisis capitalista muy acentuada, de manera que la gran expectativa nuestra como Partido Obrero, como socialista, es que la vamos a usar los socialistas para tener un futuro mejor que el actual. ¿Y los trabajadores argentinos en qué posición están en este momento frente a un plan de lucha? O mejor dicho, ¿cómo caracteriza usted el estado de situación de los trabajadores argentinos? Mire, hay una situación compleja en el siguiente sentido. La pandemia debilita la capacidad de movilización.
tiene que haber circunstancias muy excepcionales para que, digamos, se rompa todo y se salga para adelante. Eso ocurre en Chile, en determinado momento, manifestaciones inmensas. No me refiero a las anteriores a la pandemia. Recientemente, con motivo de que una chica fue asesinada por un tipo, bueno, no le voy a contar toda la historia, pero a raíz del asesinato de una joven que conmocionó al país, y también a raíz de una lucha política para poder retirar dinero de las cajas de jubilaciones privadas. Eso está ocurriendo ahora en Ucrania. No, perdón, en Ucrania no, en Bielorrusia. Pero claro, Bielorrusia es un país que no respetó las cuarentenas, de modo que nunca hubo nada, ninguna cuarentena, ningún barbijo, ni nada, y ahora el sátrapa que permitió este descuido enorme, esta desfachatez con la pandemia, ahora tiene a toda la gente en la calle sin temor a salir porque nunca estuvo en cuarentena. Entonces hay un problema de movilización, de capacidad de movilización por esto, pero en muchas tareas que son de vía teleenseñanza, etcétera. Hay huelgas en este momento, hay una huelga muy importante de docentes en este tipo de actividad, una huelga general de 10 días en varios departamentos de Santa Fe, en particular en Rosario. Y de otro lado, hay choques constantes con motivo de lo que yo les anticipé antes, el nivel de contagios crecientes en las distintas fábricas. De modo que cuando un poco este tema de los contagios, bueno, pueden pasar dos cosas, que los contagios se vayan disipando, haya un cierto control, se gane en libertad de movimiento, etcétera. Entonces usted va a ver un gran surgir de luchas, porque los salarios han caído en forma brutal, los despidos han sido enormes, las jubilaciones están por el suelo. Y si no ocurriera eso, y se agravara la pandemia, usted va a tener el mismo fenómeno de luchas, porque los contagios van a aumentar. Y entonces no va a ser viable seguir trabajando en las viejas condiciones previas a la pandemia. Y eso se hace más patente en el caso de la educación, ¿no? Donde algunas provincias están anunciando la vuelta, ayer algunos docentes nos consultan. ¿Cómo evalúa usted? Es lo siguiente, porque es muy interesante lo que usted dice en este punto. Cuando el gobierno de Trump anunció la reanudación de las clases, el motivo principal que dio no fue pedagógico, didáctico, los chicos estudiando, enseñando, madurando, creciendo. Dijo que necesitaba hacerlo para que los padres puedan salir a trabajar. Claro. De manera que las industrias, las empresas, los comercios sigan funcionando y haciendo ganancias. Bueno, ¿qué ha terminado pasando? En todos los países que se abrieron las escuelas han vuelto para atrás. El más escandaloso, no en términos, como le digo, no sé, escandaloso en términos de noticia, en términos de envergadura, de impacto, fue el de Israel. Sí. Porque volvieron todos a las escuelas y a la semana todos tuvieron que volver a una cuarentena. Alemania. Y también en Estados Unidos se está planteando, no en Nueva York, pero sí en la costa oeste, la perspectiva de que la reanudación de las clases vaya acompañado de una huelga general docente. En el caso de Estados Unidos, una huelga general docente, aunque sea en la costa oeste, donde está California, y por lo tanto San Francisco, Los Ángeles, y todas esas zonas tan industriales, con este movimiento de los negros, con este asunto de la pandemia y de los contagios, Estados Unidos va primero, con el derrumbe del sistema de salud. El derrumbe del sistema de salud en Estados Unidos es fabuloso, y siendo Estados Unidos el emblema del capitalismo, tenemos un ejemplo brutal de lo que es este sistema. Bueno, va a crear una crisis política todavía más aguda que la que ya existe en la principal potencia del mundo. Así que usted tiene un escenario francamente explosivo. Hay que ver cómo se va desenvolviendo, porque los fenómenos colectivos no se producen así tan, no son tan mecánicos. Millones de personas aunando un punto de vista es un tema complejo, requiere condiciones muy especiales, pero esas condiciones uno las ve reunirse en todos los países del mundo.
Bien, Jorge, muchísimas gracias por su tiempo. En otro momento lo vamos a volver a invitar. Quedan algunas preguntas en el tintero. Nuestro programa termina a las 10. Le agradecemos muchísimo. Y yo hago un augurio. Espero ir lo más temprano posible a los estudios de ustedes. Bueno, muy bien, muchas gracias. Así, ojalá así sea. Así sea. Le agradecemos mucho. Claro, buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Jorge Altamira, dirigente social, histórico de la izquierda, pasaba por nuestro programa. Vamos a una breve pausa y ya regresamos.